El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 15, leemos: por sus frutos los conoceréis, dice el título. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Profetas vestidos de ovejas, o falsos profetas vestidos de ovejas, y por dentro son lobos rapaces. Hay una tendencia a necesitar un mentor para llevar realmente una vida espiritual, una vida en Dios. Y escúcheme, cada uno de nosotros en nuestras diferentes áreas de trabajo, de estudio, de nuestras áreas diarias, físicas, en ejercicios, en lo que usted, en la actividad que usted pueda realizar, necesita a alguien que le dirija, que le guíe. Y necesita a alguien como ejemplo. Necesita a alguien que quizás haya cometido errores ya y haya aprendido de esos errores y le enseñe a usted y a mí y al resto los errores cometidos para que no se vuelvan a cometer o para que usted no los cometa. Eso es en el físico, eso es en el trabajo, eso es en el aprendizaje y es una realidad. Pues también es una realidad espiritual que necesitamos un ejemplo. Necesitamos alguien a seguir. Necesitamos alguien que ver e imitar. Amén. A Pablo, el apóstol Pablo lo entendió. Sabía que a pesar de su humanidad y de del aguijón que tenía encima, de lo que podía padecer o de lo que había hecho antes, y que en un instante Jesús lo cambió, un encuentro con Jesús. Jesús le dijo al oído: yo no te condeno. El apóstol Pablo se pudo haber condenado y nunca haberse levantado para servir a Dios por todo lo que había hecho. Pero este hombre entendió que había gente, o que la gente a la que le iba a hablar iba a ver un ejemplo en él, le iba a seguir, iba a escuchar un consejo. Es más, iban a imitar no solo las virtudes, sino también los errores. Hasta ahí me sigue, ¿verdad? El apóstol Pablo lo entendió. Debemos entender nosotros que nuestras acciones van a ser imitadas, que el ejemplo que nosotros demos va a ser imitado, que la posición que nosotros tomemos va a haber una tendencia a ser imitada. Y no podemos ni quejarnos, ni escudarnos en esa posición, ni desentendernos de esa posición tampoco. El apóstol Pablo no lo quiso hacer cuando dijo: imiten de mí lo que yo imito de Jesús. Imiten de mí lo que yo he podido imitar de Jesús, o lo que yo pueda imitar de Jesús, lo que yo les enseñe de Jesús, lo que Jesús realmente empiece a revelarles en su corazón. El apóstol Pablo no tomó una posición de dejadez o de menosprecio, sino de entendimiento, que hay un mentor por encima de cualquier otro hombre, por encima de cualquier otra personalidad,
por encima de cualquier otra persona, e incluso por encima de cualquier otro santo, otra potestad, otra hueste celestial, otro ángel, otro arcángel, otro, como usted lo quiera ver, o donde usted se quiera meter, espiritualmente o físicamente. Jesús es mi mentor, dijo Pablo allí. Jesús es mi mentor. Jesús es quien dirige mi vida. Jesús es quien me permite a mí seguir y tomar mis decisiones. Iglesia, el que alguien nos imite es un compromiso. El que alguien nos siga es un compromiso. El que alguien te escuche es un compromiso. Sea en este púlpito, sea allí entre pasillos, entre sillas, sea incluso en la calle con gente que nunca ha asistido a una iglesia, es un compromiso. Porque van a escuchar una palabra, van a ver una fe, van a palpar una posición y van a querer seguir entonces una visión. Y es allí donde viene el compromiso nuestro a llevar a esa gente al único mentor, Jesucristo. 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 Cuídate de los falsos profetas que se visten como lobos, pero por dentro, que se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y entendemos por profeta aquel que se para en un púlpito únicamente. Profeta es aquel que profesa una fe. Profetas del desastre profesan una fe en el desastre, en lo negativo, en todo lo que puede ocurrir o lo que se puede sacar malo de esa situación. Y ese es un profeta del desastre, pero es un profeta porque profesa esa fe en que todo va a salir mal de esa silla, que todo va a salir mal de esa iglesia, que todo va a salir mal de ese ejemplo, o de ese movimiento, o de esa actividad, o de ese ministerio, o de esos jóvenes, o de ese lugar. Y sigue siendo un profeta. Entonces realmente el profeta no es únicamente el que se para en un púlpito o el que sale por una televisión a decir o hablar palabras del cielo o hablar palabras de cualquier otra cosa. Usted y yo, en la calle, en el día a día, en la casa, en el trabajo, en el caminar diario, podemos ser profetas porque profesamos una fe. Ahora, ¿qué fe estamos profesando? ¿Qué posición estamos profesando? ¿Qué Jesús estamos profesando? Es allí donde debemos cuidarnos, donde debemos entender la posición que tenemos. Y lo que quiero internalizar hoy en nosotros es ese equilibrio del liderazgo que Dios ha impartido o imparte o va a impartir. Amén. Ha impartido, imparte en el momento o va a impartir, porque Dios es un Dios de avance. Dios no se detiene, Dios no deja de impartir en nosotros. Dios no te ha llegado ya hasta el tope, sino que tú no tienes un límite. Para Dios no hay límites. Para Dios no hay límites. Amén. Entonces no se ponga usted el tope, no se ponga usted el decir que bueno, ya cumplí la edad, ya llegué al punto donde mis fuerzas empiezan a bajar, ya llegué a la estación final, ya llegué al pico. No, Dios no tiene límites. Pero necesitamos traer ese equilibrio a nuestra vida, de que a pesar de que la gente puede seguir el ejemplo que yo estoy dando, ese ejemplo a mí me lo dio Jesús. Ese ejemplo a mí, o esa convicción, me la trajo Jesucristo. Esa victoria Jesús la compró por mí. Esa santidad Jesús la pagó por mí. Esa libertad Jesús la vivió por mí o la entregó por mí, porque Él se hizo esclavo
para hacernos libres. Él se hizo pobre para hacernos ricos. Oh, Él se hizo hasta la muerte, y muerte de cruz, para hacernos a ti y a mí santos, santos, salvos y vivos, vivos de sangre, vivos en el corazón, vivos en el espíritu, por una eternidad. Amén. Hay una tendencia en el hombre y es amar a quien es ese mentor, idolatrar a quien es ese mentor. Si usted tiene de mentor a la amiga o al amigo que lo trajo a la iglesia, si usted tiene de mentor al pastor, al líder que le trajo a la iglesia, si usted tiene de mentor a la mamá o al papá que pagó por mucho tiempo un precio de oración, que creyó por verte allí sentado, que creyó al cielo porque un día vería el corazón de su hijo, de su hija rendido. Pero si en nosotros está posicionado un mentor diferente a Jesucristo, lamentablemente, y digo lamentablemente porque nos vamos a poner en una posición de idolatría a esa persona que tenemos como mentor. Y escucho a ratos: no, yo soy mentor de este grupo, o necesitan un mentor aquí, o necesitan esto allá, necesitan esta persona. Iglesia, necesitamos de Jesús. Iglesia, necesitamos de Jesús. Necesitamos gente que sí quiera que Jesús mentoree al resto, gente que quiera predicar a Jesús. Ojo, Jesús te va a usar como el canal para Él ser ese mentor. Jesús te va a usar, te va a poner las palabras, te va a poner la actitud, te va a poner la posición correcta para dejarte usar y ser, o permitir que Él sea el mentor de esa persona o de ese grupo de personas. Pero nunca podemos, o no debemos, porque lamentablemente sí podemos, porque hay un libre albedrío, pero no debemos tratar de suplantar o de ponernos nosotros en la posición de que somos los que bendecimos, de que somos los que impartimos, de que somos los que realmente hacemos o damos el crecimiento a la persona o al grupo o a la iglesia, o somos los que tenemos la palabra de bendición, porque esa palabra no viene de nosotros, realmente no viene de nosotros, pasa por nosotros, pasa por aquí. Importante es que quede aquí en el corazón cuando pase, pero tiene que ser impartida, tiene que ser fluida, tiene que ser dada. Y esa debe ser la posición entonces de un mentor. Si realmente queremos ser mentor de alguien, seamos siervos de Jesús, para que sea Jesús el verdadero mentor y la gente no se enamore de mí, sino que se enamore de Jesús. Iglesia, hay una diferencia entre amar y usted puede, mire, incluso el amor de pareja, el amor de esposos, el amor de novios que va creciendo, el amor de esa persona o por esa persona o con esa persona como ayuda idónea, como pareja, como el sexo opuesto, la persona que me llama la atención, que me parece hermosa, o que me parece bonito, que me parece elegante, lo que le parezca. Y es un amor hermoso que va creciendo. Y es un amor de muchas facetas aquí en la tierra, y muchas las hemos hablado aquí durante los servicios o durante los matrimonios. Un amor genuino y sincero, pero nunca podrá estar por encima del amor a Jesucristo. No debe estar por encima del amor a Jesucristo. Entonces, si un amor de pareja no puede estar por encima, mucho menos un amor entre hermanos, un amor entre amigos, un amor entre... ¿Usted me entiende? Porque vas a atender, o vamos a atender a que ese mentor va a ser realmente mi centro. Ese mentor va a ser mi centro. Y si no es Jesucristo, entonces estamos fuera
fuera del propósito, fuera de la voluntad de Dios, fuera de su gracia, fuera de su cobertura, por lo tanto, fuera del cielo. Estamos creyendo ser salvos y no somos salvos, porque centramos nuestra mirada, nuestra fe, nuestra posición en algún líder, en alguna persona que esté pastoreando, liderizando, que esté llevando algún ministerio, o en la misma persona que me trajo aquí a la iglesia. Y querramos o no, mis hijos, así como Dios nos va a juzgar un día, le dije, así como tenemos un Padre en los cielos, querramos o no, la gente lo tiene, y ese Padre nos va a juzgar, así lo aceptemos o no como papá, querramos o no, también somos profetas. Y debemos entender el compromiso que tenemos aquí en la tierra. Oh Padre, debemos entender la posición digna que Jesús nos ha entregado. Y que si no permitimos que sea Jesús el que nos dirija, nuestros frutos no van a ser buenos. Y dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos usted puede aprobar o reprobar una persona. Sí, porque usted no conoce los pensamientos, mucho menos los sentimientos o lo que hay en el corazón de la gente. Cuando ni nosotros mismos, hay muchas cosas que no sabemos que hay en el corazón nuestro. Dice la palabra que nos son ocultas. Y lo entiendo porque es en los momentos de la chiquita donde está bien ajustada la cosa, que se manifiestan cosas del corazón que usted jamás pensó, sintió o esperó hacer. Hasta allí tiene que llegar el Espíritu Santo también. Amén. En esas cosas que me son ocultas, Señor, y dice, líbrame de las que me son ocultas. ¿Por qué? Porque cuando la verdad sale a la luz, las mentiras de Satanás son descubiertas, y él, al ser descubierto, tiene que huir. Tiene que huir. Tiene que huir. Tiene que huir. Entonces, si usted tiene por mentor a Jesús, o usted y yo tenemos por mentor a Jesucristo, y no nos sentamos en una posición de lamentarme porque no me han llamado, de lamentarme porque no me han escrito, de lamentarme porque no me han buscado, de lamentarme porque no he visto esto o aquello, no he visto este cambio, sino que yo creí en Jesús, yo creo en su palabra hoy, y yo sé que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. No pararme en una posición tampoco de Jesús, que mentoree a esa gente ahora entonces. A mí que no me llame nadie, a mí que no me vea nadie ni me juzgue nadie. Y sí, no es un juzgar definitivo, es una evaluación que hacen las personas cada día. No es una posición de juzgar y decir, no, tú vas al cielo, tú no vas, tú vas, tú no vas. No, es que no lo estás haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Esa es una posición ahora de equilibrio, de entendernos, de llevarnos a cada uno a decir, bueno, estamos errados en esto, o estoy errado en esta posición, o estaba errado en este pensamiento,
o estaba errado en esta opinión sobre esta persona o sobre otro o sobre aquel. Pero si no entendemos que hay lobos, si no entendemos que dentro de la iglesia o de la misma iglesia hay lobos, entonces venimos aquí y esos lobos hacen y deshacen, hacen y deshacen con usted y con la iglesia en general. Hacen y deshacen con el ejemplo dentro de la iglesia y peor aún fuera de la iglesia. Entonces no permiten ni que la iglesia crezca o que la gente de la iglesia, para que entendamos el crecimiento del que estoy hablando, que la gente de la iglesia crezca, ni que venga gente a buscar el ejemplo de la iglesia, porque no les agrada, porque no es un ejemplo digno, porque no es el ejemplo que Jesús, el único mentor, nos dio. Entonces usted y yo podemos ser guías. Usted y yo podemos ser ejemplos para muchos. Usted y yo podemos ser, llámelo como usted quiera. Si no le gusta la palabra líder, póngale colaborador. Si no le gusta colaborador porque siente... Ahora, en cada palabra que no le guste, analice por qué no le guste. Analice por qué no le guste y vea en la posición. Yo no quiero que me digan colaborador porque yo soy un líder. Analícese. Yo no quiero que me digan siervo porque soy un pastor. Analícese. Yo no quiero que me digan hijo porque soy un viejo. Analícese. Analicémonos. Oh. Pero si entendemos que el que nos dio vida a nosotros, Jesucristo, es el que nos está llevando ahora a esa posición de santidad, de gloria, de abundancia. Necesitamos entonces que la gente conozca a ese Jesús. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra en el 16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero árbol malo da frutos malos. Iglesia, hay gente que va a dar malos frutos. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Pero si entendemos la palabra que ha sido dada, si internalizamos que Jesús no me condena, podremos agarrar, y ahora véalo usted personalmente, podrá agarrar esos malos frutos y echarlos a los pies de Cristo, echarlos en esa cruz para que sea la misma sangre la que los limpie, la que los consuma, la que los redima, y lo agarre a usted y a mí con lo poco o mucho que haya hecho bueno, o los buenos frutos que haya dado, y levantarlo, y levantarlo, y levantarlo, dije yo, del polvo, levantarlo de la condenación, levantarlo de la enfermedad, de la escasez, de la miseria espiritual en la que pudimos haber caído. Y ser ahora un buen árbol, dando mucho fruto bueno. Amén. Esa es mi posición. Para aquellos que se visten de lobos, perdón,
que se visten de ovejas. Que se visten de ovejas. Y son lobos. Son personas con apariencia de piedad, con mucha religión, pero que realmente quieren que la gente les idolatre, quieren que la gente les sirva a ellos, quieren que la gente les vea a ellos como la única solución. Peor aún, llevan y confunden a la gente de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y enredan un ambiente espiritual, un ambiente de búsqueda, un ambiente de adoración, un ambiente de anhelo por recibir al Espíritu Santo, la paz de Dios, el gozo, la salvación, y enredan a las ovejas, tergiversan la palabra y por su posición egoísta, egocéntrica, enredada, terminan sacando a la persona de los caminos de Jesús, y ellos nunca cambiando. Ellos nunca cambiando y sacando a la gente del camino de Cristo. Ocúpese de aprender a orar en la iglesia. Ocúpese de aprender a buscar a Jesús en la iglesia. Ocúpese de servir a Jesús dentro y fuera de la iglesia. Miren, mis hijos, ¿por qué le digo orar aquí en la iglesia? Porque yo no estoy en contra de que usted ore. Es más, yo le clamo al cielo porque todos estemos en nuestra casa orando en algún momento. Que tengamos una intimidad y una relación personal, y crezca un altar familiar, y crezca un grupo de oración. Pero para todo hay un orden. Para todo hay un orden. Para todo hay gente aprobada, gente aprobada. Y el que ha sido aprobado es porque fue probado. Entonces estos lobos siempre vienen a la iglesia para después visitar tu casa, para querer enseñarte cómo orar, para querer poner, y ojo, yo siempre siempre he esquivado este tema, porque van y quieren imponerse en mano el uno al otro, y empieza una algarabía evangélica donde no está la presencia de Dios, donde es un bochinche, y si es espiritual, pero no sabemos qué espíritu se mueve, que es lo más delicado, porque si es espiritual y hay transferencias espirituales, y empieza el hombre a querer ser mentor, y llega y la esposa del hermanito se enamora del mentor, y empieza una tramoya espiritualmente adversa a todo un grupo, a toda una familia, a todo un ministerio. Porque alguien quiso ser mentor y no simplemente llevar la palabra de Dios y ser un canal para que Jesús, o para que la gente conozca a Jesús. Porque alguien quiso centrar su mirada en un mentor que fue el que me trajo, fue el que me llamó, fue el que levantó 3 veces el teléfono, o 10 veces, o 100 veces, y me llamó y me llamó y me siguió, y sí.
Ojo, y si a esa persona tú le gustabas y esa persona pagó un precio porque tú le gustabas y hoy por hoy están juntos, gloria a Dios por eso. Ámense, respétense, hónrense, pero valoren realmente quién pagó, quién murió por ti, quién murió por él o quién murió por ella. Amén. Sí, honra a quien merece honra. Usted puede honrar, y es que es necesario hacerlo, honrar a los padres, honrar a los siervos de Dios, honrar a los hermanos de la iglesia, honrar a la gente en general. Que merece honra, hay que honrarle. Pero no idolatre porque usted se va a dañar. Usted se va a dañar, y peor aún, o en la misma condición, esa persona nunca va a cambiar tampoco, porque siempre va a estar parado en la posición de creer que está haciendo lo correcto, de creer que está siendo muy espiritual, de creer que es el mentor elegido para ese grupo de personas o para ese tiempo. Iglesia. El que quiera ser el primero, sirva. El que quiera ser el primero, sirva a todos. Oh, mi Jesús. Para Cristo. Para Cristo. Miren, mis hijos, en esas posiciones es donde el árbol que estaba creciendo se le doblan las ramas. Y veíamos a una persona tan normal y se manifiesta en su vida cosas que ni él mismo tenía ni él mismo pensaba que habían en su corazón. Y nace el lesbianismo, nace la homosexualidad, nace la infidelidad, nace el de dar muerte, el asesinar. Nacen las más bajas pasiones por idolatrar, por poner a personas como mentores antes que al único mentor real, Jesucristo. Oh, iglesia. Mire, y la gente puede poner a Budas o al resto, porque siempre me acuerdo de Buda, al resto de todos los que puedan tener o profesar alguna fe en algo o en alguien. Pero ninguno, quizás muchos vivió por ellos, pero ninguno murió por ellos. Ninguno murió por ellos. Ninguno después de la muerte resucitó para darle vida a ellos. Hey, usted puede decir, o sale alguien y dice, bueno, yo morí por ese grupo de gente, pero ese no pudo resucitar. Ese aún está el cuerpo en la tumba, pero Jesús no. Entonces ninguno pudo resucitar por ellos, y mucho menos darles vida ahora, mucho menos santificarles y decirles, no te condenes por los malos frutos que ha dado. Hoy levántate, hoy sea diferente, hoy no sigas siendo el lobo, sino sé el siervo, oveja. Oh, Jesús. Es duro, mis hijos, pero dentro de la iglesia hay lobos, y usted tiene que entender, o usted y yo tenemos que entender que ese lobo va a venir a querer dejarse usar por Satanás, porque Satanás vino a robar, matar y a destruir. Ese lobo va a venir a robarle la palabra, la bendición, la abundancia, el gozo, a querer matar su fe. Oh, Jesús. Y a destruir todo su futuro, a destruir todo lo que Dios ha preparado de antemano para ti. Entonces usted se da cuenta de lo delicado que es esto, porque hay una iglesia creciendo en fe y esperanza que necesita, o que la ciudad necesita,
Pero entonces Satanás, que siempre hace un paralelo, usa a la misma gente que se deja usar para venir dentro de la iglesia a enlodar todo lo que Dios esté haciendo con usted. Y no vea el ministerio en general, no vea, ni siquiera el evangelio cambia, que es lo que el mayor enfoque de la iglesia ahorita. No es el único, pero es el más creciente en cuanto al servicio hablamos. Estoy hablando de la vida espiritual de cada uno. Estoy hablando de la vida espiritual de cada uno. Porque estas personas se dedican a uno por uno. Ojo, como nadie lo hace, o como pocos lo hacemos, a uno por uno. Ir a meter esa semilla extraña. Pero le digo, iglesia, usted está en todo el derecho. Alguien me preguntaba en estos días, y la señora que nos ayuda en la casa es cristiana. Ella me preguntaba así, si era coherente, si era viable denunciar una situación que se supo, o que algo entre hermanos, que hubo una situación y este hermano lo sabía, pero y me preguntaba si era válido. Y es correcto, hija. Las cosas hay que denunciarlas, las cosas hay que hablarlas, las cosas hay que expresarlas, las situaciones hay que buscar que sean resueltas. Pero nada se resuelve si todo queda escondido. Nada se resuelve con echarle tierra y taparlo. El único que puede hacer eso es Jesús, y es con sus malos frutos o con los míos. El único que hace eso, echarle tierra y dejarlo en el pasado, es Jesús, y con los malos frutos. Nunca le va a echar tierra a un buen fruto que usted haya dado, estando o no dentro del evangelio. Sí, porque hay gente que da buenos frutos fuera del evangelio. Pero nosotros tenemos que entender que necesitamos ver frutos, porque no conocemos la intención del corazón de nadie. De nadie. Y puede haber una revelación, y sí, puede haber una revelación. Puede haber un momento donde Dios te hable, no sé cómo, audible, o por una mata, o por una persona, o por incluso un animalito que tú veas, alguna situación, y Dios te hable. Pero va a ser más que una revelación, pero no va a haber una realidad total, palpable, ya. Solo Dios sabe eso, solo Dios conoce eso. Entonces usted y yo nos vamos a mover, ¿por qué? Por los frutos. Yo no quiero ver más malos frutos en mi vida. Yo no sé si usted se cansa o no, pero yo me canso. Yo me canso de ver frutos malos en mi vida o en la vida de los demás. Y lo peor es que son los mismos frutos malos. Los mismos frutos de la vieja naturaleza. Cuando Jesús vino a ser un hombre nuevo con una naturaleza nueva, a cambiar la vieja naturaleza por una nueva. Entonces entiendo que Jesús no está siendo el mentor de esa persona, porque sigue dando los mismos frutos de su vieja naturaleza. Entonces entiendo ahora aún mejor de que hay una esperanza, porque Jesús no me condena. Entonces Jesús me puede levantar, a pesar de que yo tenía de mentor a mi mamá, a mi papá, al hermanito o a la líder de X o Y. Yo tenía ese mentor, y lo que ella hacía yo lo hago, o lo que él hace yo lo hago, sea igual que Jesús o sea totalmente diferente que Jesús, yo lo quiero hacer. Cuando la persona sale de esa posición, entonces Jesús viene a decirte: yo no te condeno, yo te levanto. Yo vengo a decirte que hay esperanza. Yo vengo a decirte que hay una forma mejor de hacerlo. Yo vengo a decirte que hay una forma más santa, más digna, más real de cambiar. Entonces el árbol al cual Satanás tenía enredado como un parásito, porque sí, se pega como un parásito y lo enrolla. ¿Y cómo crece esa enredadera? Viene Jesús, la vid verdadera, a podar ese árbol, a
a podarlo, a quitar las ramas secas, a quitar los frutos añejos malos, a abonar esa tierra, a derramar lluvia de bendición, su Espíritu Santo, y empieza a gestarse un cambio en un árbol que daba frutos muy malos. A ver, los frutos que ni su mismo corazón había pensado. Porque así como hay cosas malas en el corazón guardado, hay muchas más excelentes guardadas que usted aún no ha visto, pero que sus ojos y mis ojos las van a ver. Los ojos de esta iglesia las van a ver. Los ojos de las calles, de la gente, las van a ver. Van a ver esos frutos que Jesús va a empezar a sacar de cada uno de nosotros. Esos frutos de un árbol bueno, esos frutos de esperanza, esos frutos de bendición, esos frutos de generosidad, esos frutos de paz, de gozo. Hey, iglesia, ¿cómo no cambia un país? ¿Cómo no cambia un país? Cuando el verdadero mentor es quien está en el centro, Jesucristo. Ya no es un presidente, ya no es una organización, ya no es una religión, sino es uno solo. La puerta estrecha. La puerta estrecha. En el 13 dice: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Qué privilegio el que usted y yo estemos delante de esa puerta estrecha, porque hay muchos que aún no la conocen. Hay muchos que aún no han podido tocar esa puerta. Y mi Señor Jesús está esperando que se levante una iglesia en poder, una iglesia en fe, una iglesia en convicción, con Él como centro, a llevar a esos muchos que se pierden o que están por la puerta ancha a conocer esa puerta estrecha. Un país que se sume en la desesperanza, en las bajas pasiones, en las peores posiciones de avaricia, de egocentrismo, y una iglesia que se deja influenciar por lobos vestidos de oveja, porque no han permitido que el mentor de sus vidas sea Jesucristo. Si esta iglesia deja de tener a Jesús como centro, usted está en todo el derecho de irse. Si esta iglesia deja de llevar, si este siervo deja de llevar a todo un pueblo a los pies de Cristo, a que tengan a Jesús como el centro, usted está en todo el derecho de irse. Si alguien va a su casa con la mera y simple posición de decir: yo soy el mentor de esta casa, yo soy el único que te va a enseñar, o yo soy el que tiene la verdad. Si usted está en esta iglesia, reciba la enseñanza de esta iglesia. Si usted entiende que hay un tiempo de oración en esta iglesia, usted venga a orar aquí a su iglesia. Reciba lo que ya ha sido canalizado desde este altar para los líderes, para toda la iglesia, para todo el pueblo. Si llegan esos lobos, usted está en todo el derecho de cerrar su puerta y decir: no, hermano, yo tengo un mentor,
que es Jesús, que es Jesucristo. Sí, iglesia, porque esta mujer, la que está en mi casa, se enredaba o esta persona que se había enredado le preguntaba y caía en condenación porque no sabía qué hacer. Y cuando vemos un acto afuera delictivo, nosotros tenemos que ser denunciantes de eso, porque si no nos hacemos partícipes o del pecado o del acto. Nos hacemos partícipes. Y no se trata de hacernos una iglesia de chismosos o de condenadores, sino de ir a la persona. Si es en lo secular, si es en lo diario, un robo, usted tiene que ir ¿a dónde? A poner la denuncia ante las leyes. Si sirven o no, bueno, ya les corresponderá a esas leyes rendir cuentas. Pero nunca van a tener la excusa de que aquí nadie dijo nada ni puso denuncia. Ahora, si la gente no habla, la ley va a tener la excusa y el mismo acusado va a tener la excusa de que nadie le corrigió, de que nadie le levantó alguna infracción o le hizo despertar en su momento el sentido común o el sentido espiritual, hablando de la iglesia. ¿Me doy a entender? Y afuera va a haber leyes que van a juzgar. Porque no estoy hablando de que nos hagamos de la vista gorda con toda la situación que pasa y a este hay que perdonarlo, y este asesinó y hay que perdonarlo. Sí, perdónalo, pero él va a pagar. Hey, perdone en su corazón, no lo guarde, no atesore un odio, un rencor, porque le va a hacer más daño a usted que al mismo individuo. Y esa persona en su momento recibirá la salvación, pero va a tener que pagar aquí en la tierra lo que sembró. Sea asesinato, sea robo, sea mentira, sea odio, sea lo que sea, lo va a pagar aquí en la tierra. Y ojo, no nos pongamos en la posición de que tenemos un Dios vengador, o un Dios vengativo, porque sí, Dios viene a vengar o a hacer justicia, y así es como Él venga, con la justicia. Con la justicia, lo que la persona sembró, eso va a cosechar. Conozco familias donde los hijos se posicionaron en que conocieron a un Dios vengador, y es el que viene a vengarle de lo que su papá o su mamá le hicieron, y eso les ha hecho demasiado daño, porque ha venido a su corazón oraciones de que Dios le va a vengar, Dios le va a vengar, Dios le va a vengar, y pensamientos de que Dios entonces tiene que destruir a la mamá y al papá porque Él los va a vengar, o Él va a vengar su posición. Hijos poseídos, hijos locos, hijos totalmente desfasados de lo que es una vida espiritual y una paz que solo Dios brinda. Y padres que se centran en que Dios es el que viene solamente a sobarle la cabecita, y es el que tiene que hacerle todo porque ha sufrido mucho, y solo esperan que Dios venga a hacer o a corregir todo el reguero que ellos tienen por años haciendo en su casa, sin ellos arrepentirse, sin ellos cambiar ni una pizca, esperando que Dios haga algo. Y entonces caen en la posición de queja, de quejarse de Dios, porque Dios no es tan bueno como decía la Biblia, Dios no es tan bueno como dicen los profetas, Dios no es tan bueno como dices tú hoy, Jesús no está aquí. Y la gente termina por estoy hablando de posiciones que he vivido, que he visto, no es algo que me contaron, que me inventaron, no, las viví yo. Y no quiero que usted la viva, o no quiero que usted siga en esa posición, o no quiero que usted llegue a esa posición, o que nosotros lleguemos a esa posición. Amén. Hay lobos y hay ovejas también que van a tocar su puerta. Hay personas que van a ir a su casa a bendecir. ¿Le toca a usted
con Jesús como mentor en el centro, evaluar y conocer quiénes son esas personas, con qué intención vienen, bajo qué posición o autoridad están. Hoy vine a decirle: abre los ojos, iglesia. Abre los ojos y atento a quién se acerca, atento a quién toca la puerta, atento a quién entra a tu casa, atento a quién visita a tus hijos, atento a quién endulza tu oído, atentos a quién habla una palabra desde este púlpito o desde cualquier otro, porque no podemos seguir permitiendo que los lobos estén reinando en la iglesia. Es tiempo de que Jesús, el que une la iglesia, Jesús, el que establece realmente el reino de los cielos en una iglesia, Jesús, el que realmente da vida y vida en abundancia a la gente, esté como el único mentor y como el centro. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.